las ha hecho ver como dos cajoncitos totalmente diferentes. O sea, desde la antigua Grecia, el pensamiento matemático era tan importante para el pensamiento filosófico. ¿Sí? Era tan importante que inclusive la lógica formal aristotélica era necesaria para poder saber pensar y saber escribir. Por allá en la Edad Media se desarrollan las dos áreas más importantes en las primeras universidades que fueron las artes liberales, que el llamado el trivium, que era la rama del lenguaje que era compuesta por la gramática, la dialéctica y la retórica, y el quadrivium, que era como las matemáticas, que estaba compuesta por la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, ¿no? La música tenía como un lenguaje también matemático. Acá me voy a salir un poquitico del libreto y es desde las matemáticas cómo fortalezco el área del lenguaje y desde el lenguaje cómo fortalezco el lenguaje matemático. Tenemos conmigo de procesamiento, en esas áreas. ¿Cómo hacemos para que yo entre al aula de clase y la profesora Adriana me pone unos datos y saque la media, la moda? Y bueno, y el lenguaje, o sea, o son dos cosas aparte, o cómo es la cosa. Es que ahí está A el ver, asunto. Ahí está el asunto. Yo creo que la gran dificultad que tienen los niños, jóvenes y adultos para aprender matemáticas radica en esa disyuntiva que hemos construido entre el lenguaje y el paralenguaje de la matemática, cuando en realidad nosotros hablamos español, leemos español o cualquier otra lengua, y asimismo deberíamos poder leer y hablar matemáticas. Entonces, cuando construimos esa disyuntiva, esa diferenciación tan compleja entre el lenguaje tradicional y el lenguaje de las matemáticas, es cuando hacemos una ruptura conceptual. Y el estudiante empieza a pensar que cuando está hablando de matemáticas está hablando de una cosa que es completamente fuera de la realidad, abstracta, distinta, que no tiene uso ni aplicación. Y eso lo construimos en los primeros años de edad de los niños, desafortunadamente. En realidad, la matemática está inmersa en todo lo que hacemos y por lo tanto hace parte de nuestro lenguaje diario, nuestro lenguaje habitual. Si nosotros lográramos hacer que interactuara más la matemática con el lenguaje cotidiano, podríamos propiciar en el estudiante un conocimiento mucho más complejo a nivel algorítmico, analítico y lógico, que si nos dedicamos solamente a hacer ecuaciones. Creo que la ruptura está ahí, en no poder hacer ese tránsito, ese transitar entre el lenguaje normal, actual, y el lenguaje matemático. ¿Cómo escribo algo que estoy haciendo con lenguaje matemático? O cómo paso algo del lenguaje matemático al lenguaje tradicional, típico que estamos utilizando. Y esa transición es en la que menos se trabaja. Habitualmente dedicamos muchísimo tiempo a la parte operativa, muy poco tiempo a ese tránsito que hacemos entre los lenguajes. Al niño, por ejemplo, se le enseña que la matemática no se lee. Entonces, cuando llegan a la universidad, uno le dice, hay que leer el capítulo 3 del cálculo de Stewart. ¿Leer? ¿Cómo así que leer, profe? Hay que leer. La matemática se lee, la matemática se escribe, ¿cierto? Y como se lee y se escribe, puedo hacer tránsito entre el lenguaje español y la matemática. Pero si yo no entiendo que la matemática también es un lenguaje, pues va a ser muy complejo reinterpretar las cosas a la luz, perdón, a esa luz. ¿Sí me hago entender? Entonces, pienso yo que el asunto está en la conceptualización que hacemos del lenguaje matemático, que simplemente es un paralenguaje, es una lengua, es una manera diferente de hablar el mismo español. Ah, qué bellísima expresión que hiciste. Una manera diferente de leer es el mundo, Sí, de de leerse el... leer y de transcribir o de traducir el español, pero es español, sigue siendo español. Y cuando leemos matemáticas estamos leyendo en español. Yo les digo a ellos, ustedes no están leyendo una cosa extraña, eso es español. Ahora pongámoslo en un ambiente en el cual para ustedes sea más natural, porque esa también es una dificultad, ¿no? Hacer que las cosas que están escritas en términos de ecuaciones sean naturalizadas, los niños los vean como algo natural, algo que representa objetos de la naturaleza. Listo, listo. Profesor Gabriel, a ver, ¿qué nos puedes contar desde tu quehacer y experiencia docente? Pues digamos, en consecuencia con lo que está expresando Adriana, eh, cuando los griegos crearon el pensamiento racional, porque se lo inventaron, ¿sí? Ese fue un invento de ellos.
y ese invento no fue en un momento específico, sino que fue una creación que se fue dando a lo largo de varios siglos. Eso es lo que los mejores investigadores nos han dicho, que se fue dando progresivamente, pero sí armaron unas reglas del pensamiento racional. Y una de las reglas es que las explicaciones que le iban a dar al mundo, a los fenómenos, ya no era religiosa, sino era una explicación bajo otros lenguajes, bajo otros esfuerzos de la mente para poder explicar la naturaleza, los fenómenos, la vida. Eh, y una de las reglas que ellos le plantearon a esa manera de pensar, que se llamó el pensamiento racional, fue que todo podría ser expresado en lenguaje matemático. ¿Sí? Y esa fue una de las reglas, una de las más importantes. Y, y por eso es que el lenguaje le permite a la persona no solo expresarse, no solo comunicarse con otros, sino que también le permite pensar. Uno piensa con un lenguaje, uno piensa en ese lenguaje, en ese que aprendió. Y entonces, si uno aprendió el lenguaje, la lengua española o la lengua inglesa, en cualquier espacio cultural en el que haya nacido, uno piensa en esa lengua. Cuando uno está pensando cosas, uno piensa en esa lengua, de tal manera que el lenguaje no solo es una manera de comunicarse, sino una manera de razonar también, porque tiene unas estructuras de razonamiento, tiene unas maneras de razonar los diferentes lenguajes, y eso cambia en las culturas. No es igual en todas las culturas esas estructuras y esa forma de razonar de alguien que nació en Alemania y que razona en alemán, razona con unas estructuras diferentes a un anglosajón, diferente a un latino. Entonces, esas estructuras que uno incorpora de su lengua no solo le permiten comunicarse, sino también pensar. Y esas maneras de pensar es posible también hacerlo en el lenguaje matemático. O sea, no solo uno puede resolver temas o problemas matemáticos, que es lo que desafortunadamente nos enseñaron, sino que es posible pensar matemáticamente también las realidades, las situaciones, los desafíos. Entonces, uno puede, un ejemplo sencillo, uno puede escribir sobre un problema que identifica en una clase, y puede escribirlo, ¿sí? En un texto, en una página, utilizando su lenguaje. Pero también es posible que ese problema uno lo pueda llevar al lenguaje matemático y describirlo en lenguaje matemático mediante un algoritmo para representarlo, y buscarle una alternativa desde una comprensión matemática. Entonces, ahí hay un tránsito que desafortunadamente el mundo educativo no ha aprovechado. Y ahí, o sea, esto nació integrado con los griegos, pero en la historia las personas y las culturas se encargaron de desintegrarlo y de mandarlo cada uno como por su lado, y eso es lo que hoy hay. Entonces, esa integración de maneras de pensar en el idioma en que uno, en el lenguaje en el que uno aprende, y pensar matemáticamente también las cosas, se desintegró, y hay que buscar las maneras de cómo se integra, porque tiene que ver con la forma como pensamos y cómo abordamos la realidad. Adriana por ahí levantó la mano. Sí, es que veo en el chat que la profesora Sandra dice suena bonito. Y eso suena a que no es posible, pero sí es posible. Nosotros hemos hecho ejercicios, por ejemplo, a nivel de maestría, en investigaciones de cómo el niño, porque lo grave, la dificultad radica en que no se hace a tempranas edades, a edades tempranas o en la juventud, sino que se espera llegar a la universidad para hacer esos tránsitos y empezar a construir, hacer esos constructos mentales de la matemática y el español. Eh, lo que hemos observado es que entre más temprano se hagan esos procesos de interacción entre los lenguajes, el niño los va a asimilar como naturales. Es decir, para un niño muy pequeño es muy natural expresarse matemáticamente si se le enseña cómo hacerlo. Y empieza a hacer unos constructos mentales que le permiten seguir pensando de esa manera, como dice Gabriel, seguir hablando la matemática en español y el español en matemáticas, digámoslo de esa manera.
Pero cuando yo hago una ruptura desde la primera infancia y trato ya cuando llegan a la universidad a los 16, 17 años, 18, de hacer esa construcción, hacer ese tránsito, crear ese puente, ahí ya hay una gran dificultad, porque toda la vida se les ha enseñado que son dos islas, separadísimas además, ¿no? Es como dos continentes, uno a cada lado del planeta. Y en este se habla de una manera y en aquel del otro. Es como cuando cuando a los latinos alguien nos habla en alemán, es algo muy gracioso, porque es que el alemán sí no se nos parece a nada, ¿cierto? Uno oye francés y algo se le parece, oye el italiano y algo se le parece, pero cuando uno oye alemán, esa vaina uno dice, Dios mío, ¿qué estará diciendo? No tengo la más remota idea. Más o menos eso pasa con la matemática. Llega un punto en que se genera una distancia tan grande entre el español y el lenguaje matemático que es casi insalvable. Y es un constructo mental, es un proceso mental que se deja de desarrollar. Ok, de hecho aquí la profesora Sandra, cuando estabas hablando sobre la brecha entre el lenguaje matemático y el lenguaje ordinario, no, sino... El español, digámoslo para no complicarnos. Sí, sí, pero creo que le llaman sí, el lenguaje ordinario, no en términos de que seamos ordinarios, sino que es lo que comúnmente Habitualmente utilizamos. se usa. Sí, el lenguaje matemático, el lenguaje formal, el lenguaje ordinario, que es el que utilizamos comúnmente. Dice la profesora, le consta que existe esa brecha inmensa y que pasa igual con el idioma inglés, que por cierto está fuera del diplomado. Bueno, está fuera del diplomado porque pues, no hace parte precisamente de la estructura curricular de este proyecto que está centrado desde las áreas de matemática, lenguaje y ciencias naturales, pero totalmente de acuerdo con la profesora Sandra Patricia, sería muy interesante ampliar este proyecto hacia futuros en el lenguaje, en otro tipo de lenguaje universal, que es el de inglés. Y espere si hay más comentarios antes de pasar con la siguiente pregunta. Pienso que es más importante. Espérame, Tico. Uy, espérame, porque sí me gusta leer la participación de los compañeros. Bueno, de hecho la profesora Sandra dice, de acuerdo, gracias por expresar mi dilema. La profesora Nelly dice, ay, pienso en ocasiones que es más importante la aplicación de fórmulas y procesos. Si estoy leyendo bien, estoy Sí, leyendo lo que mal, pasa no es que sé. tal vez interpreto que lo que ella quiere decir es que a veces Pienso, nos concentramos más en las fórmulas y en los procesos matemáticos que en lo que estamos hablando en este momento, que es la construcción del lenguaje. sí. Pienso que es hacia allá. Pienso que es la construcción del lenguaje. Ok, aquí la profesora Lady Carreño habla del lenguaje cotidiano. Ay, se me fue el chat. Ay, un momentico porque esto se me volvió loco. Ya. También se le llama lenguaje ordinario, en el sentido que ordinariamente es lo que más utilizamos. Y termina la profesora Sandra. Total, es necesario empezar desde la infancia. Muchísimas gracias. Listo. Quiero, a propósito de nuestros módulos, apreciados colegas, compañeros, para la matemática, para el lenguaje, ¿por qué fue necesario el momento de pensarse, obviamente los módulos, por qué o cómo lograron desarrollar otro tipo de competencias distintas a las competencias disciplinares, es decir, competencias de matemáticas, competencias de lenguaje? ¿Cómo lograron a través de estos módulos desarrollar esas otras competencias que son las básicas, las ciudadanas y las socioemocionales? Es más o menos preguntar